Dios le bendiga, mis amados hermanos. Reciban un caluroso saludo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, deseándoles a todos que el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo esté con todos ustedes en esta hora. Y en esta ocasión queremos presentarles un estudio de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1 al 3. Y tendremos como tema de este estudio, ya que es el tema principal de esta segunda carta de Pedro, el testimonio de las Escrituras en contra de los falsos maestros y la certeza de la segunda venida de Cristo. Este es un poderoso estudio de la palabra de Dios y por lo tanto le pedimos a todos la mayor concentración posible, estar atento a la palabra de Dios, como el apóstol Pedro declara, que tengamos su palabra como aquella lumbrera que brilla en lugar oscuro, y mucho más ahora que el tiempo está presto para su segunda venida. Primera de Pedro 1:4 dice la palabra: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y esta promesa vamos a verla en esta ocasión. Vamos a tener como verdad central que las promesas de Dios son absolutamente confiables. Él es fiel, y aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre cumple todas sus promesas. Alabado sea el nombre bendito de Dios. La segunda carta de Pedro fue escrita poco después que la primera, es decir, por los años 64 al 68 desde Roma. Y sabemos que es aproximadamente en esta fecha, ya que el apóstol Pedro fue crucificado en Roma en el año 68 a través del emperador Nerón. En su primera carta, Pedro presenta aliento a los cristianos que sufrían a causa de la persecución de Nerón. Y en esta segunda carta, escrita ante la inminencia muerte de Pedro, amén, él le escribe con temor y él le escribe con profunda preocupación, centrando su carta en un tema doctrinal. Decimos que es un tema doctrinal porque el enfoque principal de Pedro y el propósito de esta segunda carta es precisamente combatir aquellos falsos maestros que se habían levantado en la iglesia y que estaban causando grandes problemas en la iglesia. Por supuesto que Pedro tenía conocimiento de las enseñanzas de estos falsos maestros. Y por supuesto que otros apóstoles ya habían predicado en estas iglesias, pero siempre hay personas nuevas que se unen a la congregación. Y nunca está de más que nosotros recordemos aquellas cosas que son ciertas al pueblo de Dios. Y por tal razón Pedro con mucha vehemencia le presenta la veracidad del testimonio de las Escrituras. Con mucha vehemencia presenta su propio testimonio acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Y también a través de las Escrituras él combate una y otra vez aquellas falacias y aquellas mentiras de los falsos maestros que se estaban inculcando en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo cual dice que por la autoridad de las Escrituras, la primacía de la fe y la certeza del regreso de Cristo son los temas principales de esta segunda carta. Por lo tanto, si nosotros analizamos y leemos una lectura rápida a este libro de Pedro, que consta de 3 capítulos, vamos a ver que en el primer capítulo Pedro nos está hablando acerca de la elección y el llamado de nosotros los cristianos, de nuestra vocación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado el nombre de Cristo. Y precisamente en esta vocación él enfoca la responsabilidad que tenemos nosotros de crecer en Cristo Jesús. Que el crecimiento no es algo automático que se pueda dar tal vez en la iglesia, sino que el crecimiento es algo que nosotros tenemos que trabajar por ello.
en el nombre de Cristo Jesús. No será automáticamente, ni automáticamente vamos a recibir la fortaleza espiritual, sino a través de un arduo trabajo, y por lo tanto orienta y está orientando a los creyentes a fortalecerse y a crecer en la fe en este primer capítulo. En el segundo capítulo se centra principalmente en los argumentos de los falsos maestros para combatirlo. Y en el tercer capítulo de este libro, Pedro se centra en la certeza de la segunda venida de Cristo que habían traído los maestros alguna duda al respecto. Con respecto al primer capítulo, Pedro comienza su carta con un saludo y dice, yo Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo es dolo y apóstolos, siervo y apóstol, siervo y servidor de Jesucristo, esclavo y enviado de Jesucristo. Y esa es la condición de humildad que Pedro se presenta. Y por lo tanto nosotros, por más grandeza que tal vez tengamos delante de los hombres o mayor reconocimiento que los hombres pretendan darnos, tenemos que reconocer cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. No somos tal vez grandes apóstoles, amén, que vamos a recibir pleitesía de los miembros de nuestra congregación, sino que tenemos que mirarnos como siervos en Cristo Jesús, colocarnos a los pies de Cristo Jesús, porque mientras más a los pies tú estás de Cristo, más grande es delante del Señor. Y él saluda y dice que esta es la segunda carta que se escribe. Amén. Aquellos, y le saluda, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y aquí esta expresión, por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, Pedro está introduciendo, como ya dijimos, un tema doctrinal que es columna vertebral de la fe cristiana. Y está hablando de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y por esa justificación en la fe, dice, porque han alcanzado, amén, preciosas y grandísimas promesas, amén, por una fe, amén, igualmente a la nuestra. Este saludo es bello a estos creyentes, amén, que estaban huyendo de la persecución y estaban esparcidos por diferentes regiones o provincias de lo que hoy es, amén, Turquía, o sea, en ese tiempo Asia Menor, amén. Y Pedro se dirige a ellos con estas palabras. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice textualmente la palabra de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, uno, y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y por lo tanto, Pedro declara que para disfrutar de todos los privilegios de una vida recta y para tener la fortaleza de crecer en Cristo Jesús, se requieren dos cosas. Pueden apuntarla, y estas dos cosas que se requieren, ¿cuáles son? Primera cosa que se requiere, el poder divino, el poder de Dios, el poder de crecer, amén, y de llevar una vida recta. Gloria al nombre del Señor, no está en nosotros, viene de Dios, no es por la fuerza de voluntad, amén, sino por la fuerza de Dios pone en nosotros a través de su Santo Espíritu. Decimos esto, mis hermanos, porque muchas veces vemos el fracaso de personas que con buena intención quieren regenerarse, quieren cambiar su vida, pero a pesar de los esfuerzos humanos que realicen, no son capaces de vencer tal vez las ataduras que tienen. Están atados al vicio, están atados a la corrupción, están atados al pecado, pero no pueden deshacer esas cadenas que los están aprisionando. Esas cadenas que atan al hombre a la droga, esas cadenas que atan al hombre a la prostitución, esas cadenas que atan al hombre al pecado, no se rompen por una fuerza interior que nosotros tengamos dentro. Aunque esa fuerza interior colabora y participa, pero se rompen por el poder de Dios que viene a nosotros, con el cual nos faculta. Y por lo tanto, como dijo el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? Mediante el poder de Dios y mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Y el segundo elemento que aparece, que vemos en este versículo, para nosotros apropiarnos de esas bendiciones y crecer en la fe, es el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, para conocimiento, utiliza una palabra en griega que se dice epignosko. Y epignosko significa conocer, amén, conocer, conocimiento preciso o conocer plenamente. Y eso es que el apóstol Pedro está enfatizando, que ese conocimiento de Cristo no es un conocimiento teórico, no es un conocimiento tal vez de escuelas o de teología, es un conocimiento personal e íntimo que se requiere que nosotros alcancemos para poder adquirir, para poder tomar, participar de esas grandezas y de esas bendiciones que Él nos está prometiendo. Y en esta certeza, la palabra conocimiento aparece unas 7 veces en este libro. Se reitera una y otra vez, indicando por lo tanto que esta palabra conocimiento es una palabra clave en toda esta carta, en esta segunda carta que nos escribe el apóstol Pedro. Y Pedro en el verso 4 dice, por medio de las cuales, ¿de qué está hablando Pedro? Por medio de estos dos elementos, por medio del poder de Dios y por medio del conocimiento de Cristo Jesús, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Y la palabra promesas es evangelimata, o sea, la más grande y las más preciosas promesas, para que por ellas llegáis a ser participante de la naturaleza divina. Una gran verdad, participante, koinoskos, koinosko de koino casa, o sea, de los que viven conjuntamente, que participan conjuntamente, que viven una vida íntima en comunión. Por lo tanto, nosotros, dice, somos participantes ahora de la naturaleza divina. Y este es el proceso que sigue el apóstol Pedro y que nosotros tenemos que ir viendo las declaraciones que está dando Pedro. O sea, como no tenemos en nuestro interior los recursos para vencer al pecado, Dios mediante su poder y el conocimiento en Jesucristo nos hace participantes de la naturaleza divina. Cuando creemos, Dios por medio de su Espíritu nos capacita con el nuevo nacimiento. De acuerdo a Juan capítulo 1, versos 12 y 13, que a los que creen en su nombre le ha dado potestad de ser hechos, de ser constituido en hijo de Dios, los que no son nacidos de la carne, sino ni de por voluntad humana, ni voluntad de varón, sino nacidos de Dios, engendrados de Dios. Y como somos ahora engendrados de Dios, participantes de la misma naturaleza de Dios, a través del poder de Dios y a través del conocimiento en Cristo Jesús, nos ha dado preciosas y grandísimas, amén, promesas en los cielos. Por lo tanto, todo aquel que participa de la naturaleza divina, declara el apóstol Pedro, se aparta del pecado, por lo cual, dice Pedro, finalizando el versículo 4, habiendo huido, significa escapado, habiendo huido de la corrupción, y la corrupción es ruina, decaimiento, habiendo huido de la corrupción del mundo, de la ruina, del decaimiento moral y espiritual que el mundo se encuentra, amén, a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos engañosos de la carne, a causa, amén, de los engaños de Satanás, y nosotros, por lo tanto, habiendo recibido esa fortaleza espiritual a través del nuevo nacimiento, porque todo aquel que ha nacido nuevo vence al pecado, declara Juan, amén, y por lo tanto Pedro confirma esta misma enseñanza. En los versos 5 al 7 contiene una lección preciosa que quisiera compartir con ustedes. Aquí Pedro presenta la vida cristiana como un proceso. Hace una lista de 8 actos de fe. Y decimos 8 actos de fe porque dice a la fe, agrégale, amén, procura añadirle tal cosa. O sea, es un acto, es un mandato, una orden que tú debes procurar realizar.
son virtudes teologales o virtudes espirituales que también el apóstol Pablo señala como fruto del Espíritu Santo. Pero a pesar de que también es fruto del Espíritu Santo, es un acto de fe, porque nosotros tenemos que obrar a fin de adquirir esto que el apóstol Pedro nos está señalando. Y la vida cristiana no solamente levanta tu mano a Cristo y dice: Señor, yo te acepto, yo te recibo como único y suficiente Salvador. No solamente es yo asistir a la iglesia y ser un elemento pasivo en la iglesia, estar sentado en la congregación sin procurar absolutamente nada. Hace un llamado a aquellos que han creído, hace un llamado a aquellos que tienen ya tal vez muchos años en el Señor, para hacerle ver que la vida cristiana es un proceso. Y por lo tanto hace una lista de 8 actos de fe. Amén. Y que la vida que no produce de manera automática, sino que requiere diligencia, empeño, gran esmero, trabajar al respecto para poder alcanzar esa estatura que nosotros requerimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Lean por lo tanto con nosotros segunda de Pedro, capítulo 1, los versos 5, 6 y 7. Y vamos a ver cuáles son los 8 actos de fe que el apóstol Pedro está demandando de cada creyente. Que tengamos la visión. El crecimiento espiritual no es automático. Amén. Crecer a nuevos niveles de fe y de fortaleza no se adquiere de manera automática, sino que tenemos que trabajar en esto. Y dice, tenemos que poner diligencia a la fe. Y la fe es pisti, confianza. Agrégale a que significa aprender a confiar en Dios cada día. Y a ese aprendizaje que nosotros comenzamos cuando damos los primeros pasos, cuando conocemos a Cristo, que lo primero que son fortalecidos es en la fe, esa primera fe, esos primeros pasos que damos cuando nos convertimos a Cristo, que son aprendiendo a confiar, a caminar cada día con Él. Dice, agrégale ¿qué cosa? Lean conmigo, agrégale virtud. O sea, ¿qué es virtud? Excelencia. Y esa excelencia se refiere a mi relación, a mi corazón delante de Dios. Porque yo tengo que estar como creyente delante de la presencia de Dios. Y a esa excelencia, a esa excelencia, debo agregarle, que es el tercer acto, conocimiento, noxis, conocimiento. Ciencia, aprender a ejercer, que significa, que es la base de la fe, que es aprender más de Dios, aprender más de Jesucristo, escudriñar su palabra. Y la ciencia, como decía Platón, que la ciencia la teníamos en nuestro interior, y por lo tanto la ciencia no era más que un redescubrimiento, una interiorización de nosotros. Pero Platón estaba equivocado. La ciencia no está en nosotros. El conocimiento no está en nosotros. El conocimiento, en este caso, vamos a alcanzarlo a través de las Escrituras. Dios se revela en las Escrituras. No vamos a encontrar a Dios en nuestro corazón, a menos que lo hayamos recibido y que ya Dios haya establecido su trono y su gobierno en nuestro corazón. Ahí sí lo vamos a encontrar. Pero no está de forma natural en nosotros. Porque nosotros de forma natural hemos pecado, nos hemos apartado del Señor. La naturaleza humana está caída, y como la naturaleza humana está caída, necesitamos el nuevo nacimiento. Y cuando nacemos de nuevo, tenemos que dar esos pasos de fe, esos actos de fe para crecer. A la fe, agrégale virtud. A la virtud, agrégale conocimiento. Por lo tanto, escudriña la palabra, que son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Al conocimiento agrégale dominio propio, que en griego es ekleteia, que es continencia. Aprender a controlar tus apetitos, aprender a controlar tus impulsos, porque esa es la base de la fe cristiana. Y a ese dominio propio agrégale paciencia, opomenoi.
paciencia, amén, que significa resistencia, aguante, que es el dominio del carácter, controlar tu temperamento, controlar tu carácter, aprender a tratar con las demás personas. Y como observan, esta vida cristiana no nace automáticamente, es un desarrollo constante, y por lo tanto nosotros tenemos que aprender a dar esos pasos. A la fe agrégale virtud, a la virtud agrégale conocimiento, al conocimiento que le debes agregar, dígalo conmigo, dominio propio, al dominio propio que le tienes que agregar paciencia, amén, es el trato con los demás, es el aguante. No tanto quejando, nos quejamos continuamente y siempre perdemos los estribos o perdemos el control. No debe ser así. Y a esa paciencia agrégale piedad. Piedad es eusebian, que es, o sea, amor hacia el prójimo, que significa en otras palabras el servir a los demás. Amén. Ser piadosos. A esa piedad agrégale afecto fraternal. Alabado el nombre del Señor. Y ese afecto fraternal aparece en griego Filadelfia. Y Filadelfia viene de Filadelfo. Amén. Y por lo tanto habla del amor fraternal, que significa amor para los hermanos. ¿Y a qué hermanos se está refiriendo? ¿A los de tu casa o a los hermanos de la fe? Por lo tanto, también nosotros tenemos que aprender esta lección de poder compartir en la congregación unos con otros, sin estar tal vez mordiéndonos o tal vez sintiendo envidia, pleitos, celos, contienda unos con otros, porque ahora nuestra relación en Dios es que somos parte de esa preciosa familia. Así que la piedad, a tu servicio, agrégale afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué le tengo que agregar? Amor. Y la palabra amor, ustedes saben que en griego la palabra amor tiene diferentes nombres. Aparece filia, que es el amor filial. Eros, el amor entre parejas, amén, el amor romántico. Pero también aparece la palabra ágape. Y la palabra que Pedro escribió aquí, agrégale amores, agrégale agapén, o sea, agrégale el amor ágape, que es el amor sublime. Y como dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 8, amén, el amor cubre multitud de pecados y por lo tanto ese amor tiene que agregarlo. Así que, concluyendo este primer capítulo, ¿qué hace Pedro? Nos presenta el crecimiento espiritual, nos presenta la fe cristiana como un proceso y nos presenta 8 listas o actos de fe que tenemos que poner diligencia para nosotros adquirirlo. No se producen automáticamente, sino al contrario, nosotros tenemos que esforzarnos en conseguirlo y en practicarlo en el nombre de Cristo Jesús. En los versos 8 y 9, estos actos de fe no son opcionales, son parte constante de la vida cristiana. Y si trabajamos arduamente en estos 8 actos de fe, el apóstol declara que hay dos resultados positivos para tu vida. ¿Y cuáles son? Primero, no nos dejará estar ociosos. Y la palabra ocioso es armos, que significa inactivo. Amén. No nos dejará estar ocioso, inactivo. Y segundo, no nos dejará estar sin fruto. Akapalos, que significa infructífero. Y por esa razón, tal vez aquellos hermanos que no experimentan este crecimiento, pasan los años y no adquieren los frutos o no se le ven los frutos en Cristo Jesús. Pero esos frutos están en nosotros y esos frutos se manifiestan a diario. Y no me refiero al fruto del Espíritu Santo, sino a estos frutos, amén, como obra que nosotros creyentes tenemos que estar realizando. En otras palabras, Dios nos capacita, nos hace partícipes de la naturaleza divina, pero es nuestra responsabilidad el aprender y el crecer. Es tu responsabilidad, hermano. Es mi responsabilidad el aprender de la palabra de Dios, el aprender de Dios, el aprender de Jesucristo, y también es mi responsabilidad el crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Pedro declara
que quien se resiste a este proceso, quien no hace esos pasos espirituales que tenemos que dar, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Igualmente Pablo en Romanos capítulo 5, versos 3 al 4, que puede buscarlo en su Biblia, declara cómo aprendemos y crecemos aún de las tribulaciones, indicando que estas tribulaciones producen paciencia, y la paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. Muy parecido a las declaraciones que el apóstol Pedro está ofreciendo en este pasaje. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11, ahí se centra Pedro en el mismo tema y continúa el desarrollo del llamado al crecimiento espiritual. Y refuta la enseñanza de los falsos maestros, que como la salvación no depende de las buenas obras, ya que era por fe, y así se predicaba en la iglesia primitiva, ellos, los falsos maestros, enseñaban que se podía vivir como uno quisiera. Gran error, ya que la salvación no depende de las obras, entonces vivamos como uno quiere. Por lo tanto, en estos versos 10 y 11, Pedro despierta la conciencia de los que están dormidos. Gracias a Dios que ninguno de nosotros estamos dormidos. Los creyentes deben comprometerse con su crecimiento. Trabajar en estas virtudes garantiza dos grandes bendiciones o dos grandes resultados en tu vida. ¿Y cuáles son? Número 1, firmeza, por lo cual dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y segundo, seguridad, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea el nombre del Señor bendito. Por lo cual, la pérdida de la salvación es una posibilidad real. No procurar tu desarrollo, ser negligente, descuidado en las cosas espirituales y no apartarte del pecado puede, en el peor de los casos, conducirte a tu perdición, o sea, perder la salvación. Y la tesis de salvo siempre salvo, con esta introducción que Pedro nos hace en el primer capítulo, con esta exposición, amén, tan bella que Pedro hace del llamado a la vida cristiana, este llamado excelente a la vida cristiana, Pedro explica en qué consiste en realidad esa vida cristiana que estamos llamados a realizar. El propósito de la carta lo vemos también en los versos 12 al 15. A estas alturas, Pedro ya sabía que su muerte era inminente. Y en efecto, sufrió el martirio, como le dije en la introducción, en el año 68. Y esta, por lo tanto, fue su última carta. Por así decir, segunda de Pedro es su testamento. Amén, el cual deja como legado universal a todos los creyentes. Y en esta carta, Pedro habla de su propósito y nos dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, Esta era una iglesia madura. Lógicamente tenían muchos años de establecido, no en congregaciones nuevas a las cuales Pedro se estaba dirigiendo. Pero a pesar de que ellos la sabían, él sentía que era su responsabilidad recordarle esta cosa. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ya Pedro había sido advertido que de la prisión que guardaba en Roma ya partiría para la presencia del Señor. Ya el Señor le había declarado a Pedro esta gran verdad y por lo tanto no le causaba ninguna sorpresa, ni tampoco estaba triste, acongojado, deprimido. Al contrario, él sabía perfectamente bien que iba a la presencia misma de Dios.
Recordemos la exposición de Pedro en la primera carta, al finalizando el capítulo 3, amén, comenzando con el versículo 18 al 22. La gran declaración que él hace del triunfo y la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Murió en carne. Amén. No solamente murió en carne, descendió al Espíritu y en el Hades predicó a los espíritus encarcelados. Proclamó su victoria a los espíritus encarcelados. Y como dijo el apóstol Pablo, ascendió a los cielos. Amén. Y en el ascenso a los cielos llevó cautiva la cautividad, despojó el trono de Satanás. Amén. Y esa es su gran victoria. Muriendo en Cristo ahora no vamos al Hades, sino que vamos a la presencia misma de Dios, porque ahí estamos sentados en estos momentos gracias a la fe en Cristo Jesús. Habiendo él hecho esta declaración en la primera carta a estos sus lectores de la dispersión por causa de las persecuciones de Roma en el siglo I, ahora él dice, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero él no estaba acongojado. Él sabía dónde iba. Sabía que iba a la presencia del Señor. También yo procuraré con diligencia, dice Pedro, que después de mi partida, amén, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y por eso es que le escribe, amén, con tanta vehemencia, y por eso dejó como legado estas dos hermosas cartas, primera y segunda de Pedro, como un legado a todos los creyentes, como un testimonio de las palabras que él estaba predicando. Y él, por lo tanto, comienza dando su testimonio. Después de declarar a sus lectores, al igual que Pablo lo hizo en 1 Corintios 2, 1 al 5, que el evangelio que él estaba predicando no se basa en palabras humanas sabiduría, no se basa, como dice Pedro ahora, siguiendo fábulas artificiosas como los falsos maestros, sino por haber visto con sus propios ojos la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí comienza el versículo 16. Porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y el tema de la venida de Cristo, o parusia, amén, es evidente en este capítulo 1, pero lo desarrolla más plenamente en el capítulo 3. Y en efecto, Pedro fue uno de los tres testigos que junto a Jacobo y Juan estuvieron presentes en el monte de la transfiguración, donde vieron con sus ojos la gloria excelsa de Jesucristo y oyeron la voz de Dios que decía, este es mi hijo amado, de lo cual Pedro testifica en los versículos siguientes, por lo cual dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. El testimonio de Pedro fue de gran valor para los lectores, y así como lo fue también el testimonio de Juan en el libro de Apocalipsis. Amén. Porque Juan testifica y dice, yo testifico que estas cosas son ciertas, son verdaderas. Igualmente nosotros estamos llamados a testificar de Cristo. Lo que Cristo está haciendo en mi vida, lo que Cristo está haciendo en tu vida, tenemos que testificar. Mateo 24, 14. ¿Qué me dice la palabra? Y será predicado este evangelio. Amén. Para testimonio a todas las naciones. Hechos 28, 19, ¿qué nos dice? Y Hechos 1, 8, Mateo 28, 19, que nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ese es el testimonio que tienes que dar, la predicación del evangelio. Y Hechos 1, 8, ¿qué nos dice? Y recibiréis poder
y me seréis testigo. ¿Dónde? Me seréis testigo cuando recibas ese poder. Vas a dar testimonio. Y por lo tanto es hora de que te levantes a testificar de lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento. No te quedes callado. Así como Pedro daba testimonio, como Pablo daba testimonio, como Juan daba testimonio de que las cosas eran ciertas, nosotros tenemos que dar testimonio del poder de Dios que está obrando en nuestra vida de una forma bella y maravillosa. Pero no solamente, amén, para refutar a los falsos maestros, el apóstol Pedro utiliza su testimonio personal. Y este es un ejemplo, ese es un modo que tenemos que aprender nosotros. El testimonio es importante, pero más es importante cuando ese testimonio está fundamentado en la palabra de Dios. Usa el testimonio, pero apoya el testimonio con la palabra de Dios. Y en 2 de Pedro 1:19 habla del testimonio de las Escrituras. Y por lo tanto dice el apóstol Pedro, amén, algo bueno, búsquelo en su Biblia, 2 de Pedro 1:19, para que vaya con nosotros analizando estos versos de las Escrituras. ¿Qué nos dice? Dice, Pedro, después de relatar su experiencia en el monte, también se basa en el testimonio de las Escrituras, por lo cual declara que constituye la palabra profética más segura, es decir, confiable, firme, a la cual tenemos que estar atentos. ¿Y cómo vamos a estar atentos a esa palabra de Dios? Se está refiriendo lógicamente a los escritos del Antiguo Testamento y también a las cartas que ya Pablo había escrito, a los evangelios que estaban circulando y que son reconocidos como la palabra de Dios. Y a esta palabra de Dios que está siendo revelada, amén, él dice, tenemos que estar atentos, amén, porque es la palabra profética más segura, confiable. Y tenemos que estar atentos de dos formas. Primero, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y es una cita del Salmo 119, versículo 105. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y el Salmo 119 también nos dice, ¿con qué alumbrará el joven su camino? ¿Con qué vamos a alumbrar nuestro camino? Con la palabra de Dios. Y sigue, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Ahora mismo el día está oscuro, pero hay un refrán que dice, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, y por lo tanto esta oscuridad que hay en el mundo es señal de que Cristo está a la puerta. Levanta tu mano y glorifica a Dios, porque el Señor está a la puerta. El día está oscuro, pero vendrá el momento en que el lucero de la mañana saldrá en nuestro corazón, y ha llegado porque hemos recibido a Cristo. Tú has recibido a Cristo como Salvador. Aunque el mundo esté oscuro, no hay oscuridad en tu vida. En tu vida hay luz porque tienes la luz de Cristo Jesús. Apocalipsis 2:28, Apocalipsis 22:16 presenta a Cristo como el lucero de la mañana o la estrella de la mañana. Amén. Y esto se refiere, según Número 24:17, a una característica del Mesías, y por lo tanto nos está hablando de que Cristo es Dios, amén, y tenemos que aceptarle tal como Él. Los versos 21 y 22, 20 y 21 nos habla preciosamente una declaración universal, y es acerca del testimonio de las Escrituras, sobre todo en la inspiración de las Escrituras. Y nos dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Interpretación es, en griego es epilusis. Si epilusis es explicación. Amén. Nadie va a tratar de explicarla a tu forma, adaptándola a lo que tú piensas. Una interpretación alegórica. Lo que yo creo que entiendo, no es lo que nosotros creemos. Hay que analizar el contexto para saber, hay que buscar la voluntad de quien está escribiendo. ¿Cuál es el propósito del escritor, cuando expresó estas palabras? Y sobre todo, ¿cuál es el propósito que Dios persigue con estas escrituras en nosotros?
no es de interpretación privada, personal, no. Aunque nosotros lo adaptamos a nuestra persona y la recibimos como algo personal, pero tenemos que saber que el significado de las escrituras no es lo que yo antojadizamente determine o que según mis experiencias yo creo que ella diga. Por eso es que tenemos que hacer exégesis. Por eso es que tenemos que profundizar, porque tenemos que buscar el significado real. La Biblia, un verso puede tener múltiples aplicaciones, pero un solo significado. Y ese significado, lo que el autor divino quiso expresar, es que nosotros tenemos que buscarlo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque no es traída por voluntad humana. Amén. No es traída. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hay dos términos para la palabra inspiración. Pedro utiliza aquí el verbo feros, y feros es guiado. Estos intérpretes, amén, fueron guiados, conducidos por el Espíritu Santo, señalados por el Espíritu Santo para decir lo que iban a hacer. Él los guiaba en cada palabra. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:6 utiliza otro verbo para referirse a la inspiración, y es teoneustos. Teoneustos significa soplada por Dios. Y esa palabra soplada por Dios es la más característica que nosotros tenemos como sinónimo de inspiración. Soplada por Dios. Y porque fue soplada por Dios, amén, salió del hálito divino. Y por esa razón las escrituras participan prácticamente de la misma naturaleza de Dios. Son su palabra. No es que contiene la palabra, sino que las escrituras son la palabra de Dios. Y tienen vida, tienen fuerza. Y harán todo aquello que Dios le envió que tenían que hacer. Alabado el nombre de Cristo. Y esta inspiración es bella. Y ahora entramos al capítulo 12, capítulo 2 de los falsos maestros. Y tenemos que ver, lógicamente, para entrar en este bello capítulo, las advertencias de Cristo. Jesús en el sermón del Monte de los Olivos, amén, en aquella última semana que estuvo en Jerusalén, en la cual fue crucificado, estando reunido con sus discípulos, dio lo que se llama el sermón escatológico, el sermón del Monte de los Olivos, contenido en el capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Estando Jesús por el templo, amén, viendo el templo, sus discípulos dijeron, amén, mira qué majestuoso es el templo. Y en ese momento Jesús les expresa, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y ellos, cuando estaban ya sentados en el Monte de los Olivos, recostados en el Monte de los Olivos, le preguntan aparte, Señor, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y este es el sermón, uno de los sermones más largos y extensos de Cristo, llamado el Sermón de los Olivos. Y en este sermón, Pedro recuerda las palabras de Cristo, que le dijo perfectamente bien, vendrían falsos maestros. Mateo 24:5, Mateo 23 al 26. Amén, que declara. Y estaban tal vez resonando en los oídos de Pedro los versos 11 y 13 de Mateo 24, cuando Cristo le dijo, y muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Trágica consecuencia. La llegada de la apostasía, las consecuencias de la apostasía, la trágica consecuencia de la apostasía. Muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, lógicamente, después de haber recibido tanto engaño, después de entrar tanta decepción, lógicamente que el amor de muchos se va a enfriar. El amor, no solamente el amor por los hermanos, sino principalmente el amor hacia Dios, porque esos falsos maestros nos van a estar alejando del Señor. Alabado el nombre del Señor. Y por eso es que dice
que ese amor a Dios se va a enfriar, porque no sabemos ya quién creer. Tantas voces que escuchamos, tantos profetas que se están levantando, que hablan supuestamente en el nombre del Señor, y aquellos que tienen la verdad no son capaces de confrontarlo, y el que los confronta los mandan a callar, porque supuestamente hay que tener ética y no se puede hablar abiertamente de las herejías que ellos están levantando. Está bien que no mencionemos los nombres, pero tenemos que levantarnos a combatir, amén, las herejías, los argumentos que ellos están declarando y que están afectando gravemente a la iglesia y su relación con Dios. Y por eso es que dice el amor de muchos se enfriará, amén, porque nos apartan a los creyentes de ese amor genuino a Dios. Y a veces me pongo a pensar que aún conocer mucha teología, si no estamos lo suficientemente maduros, puede ser un obstáculo en nuestra fe. Comenzar a investigar sobre las altas críticas, que comienza la alta crítica a decir de la autoría, que se supone que Segunda de Pedro, amén, fue el último libro en ser recibido en el canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, porque habían duda si Pedro fuese su autor. Y comienzan a explicar los posibles autores que no hay, y estas como gusanitos lo van sembrando en nuestros corazones para que nosotros perdamos la certeza de lo que está escrito. Alabado el nombre del Señor. Y así comienza a decir que el Antiguo Testamento, el Pentateuco, no fue escrito por Moisés, sino que una colección, y en la colección están los yavistas, están los, amén, y comienza a dar explicaciones enormes que tal vez son bellas para aquel que puede pues recibirla, pero no todos pueden recibirla. Y por eso es que a veces muchas confusiones, muchos conocimientos teológicos hacen daño. Y el apóstol Pablo es que dice, amén, que ese conocimiento en la carne es peligroso, pero en el espíritu usted es capaz de discernirlo, espiritualmente hablando. Santo el nombre del Señor. Y por lo tanto estos falsos maestros, con sus enseñanzas, con sus argumentos inciertos, con sus falacias, amén, estaban provocando que el amor de muchos se enfriara. Alabado el nombre del Señor. Y por lo cual declara, en este tiempo de apostasía, que el apóstol Pedro veía que se estaba asomando y que nosotros hoy en día estamos viendo de forma garrafal, por así decirlo, garrafal. Nosotros decimos, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En ese tiempo ya había llegado y Pedro veía cómo la apostasía estaba entrando en las iglesias. ¿Qué haría Pedro? Quedarse de brazos cruzados, aplicar la ética ministerial y decir no puedo hacer nada. Amén. No, Pedro levantó su voz, no solamente su voz, escribió carta, escribió los argumentos, no mencionó nombre a ninguno de ellos. Ya ellos los conocían. Lo que hizo Pedro simplemente fue tocar uno por uno sus argumentos y derribarlo conforme a la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron estos argumentos que Pedro utilizó? Muy fácilmente. Comenzando en el segunda de Pedro 2, verso 1 al 3. Advierte a sus lectores sobre la llegada de la apostasía en la iglesia y los peligros potenciales que esta apostasía estaba representando. Número 1. Como hubo falsos profetas, así vendrán falsos maestros que introducirán herejías encubiertas y aún negarán al Señor. Lo estamos viendo. Número 2. Seguirán sus disoluciones y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cristo dijo, el amor de muchos se enfriará. Y Pedro está reinterpretando las palabras de Cristo. Y aquí dice ahora, el camino de la verdad será blasfemado. Número 3, por la avaricia y amor al dinero harán mercadería de la iglesia con palabras fingidas. Y muchos dicen, cuánto amor, cuánta unción,
Son shows preparados, espectáculos preparados para atraer a multitudes. Alabar el nombre del Señor. Una unción y una santidad fingida, palabras fingidas. Alabado el nombre del Señor. Porque en realidad son lobos rapaces, lobos vestidos de oveja. Atraerán sobre sí destrucción. Termina estos tres primeros versículos que desde tiempo esa destrucción venía sobre ellos y ahora llegará sobre ellos. Y habla, amén, de que estos falsos maestros, algunos intentarán hacernos creer que Dios no condena a nadie porque Dios es amor. Amén. En tres ejemplos clave, Pedro dirige una advertencia clara de que Dios juzga el pecado. Ellos declaran que no serán juzgados, piensan que no serán juzgados. Dios tolera todo, Dios es amor. Y aún las cosas que nosotros hagamos, amén, porque la salvación no es por obra, por lo tanto podemos vivir como uno quiera. Error, un graso error. Y ese error Pedro lo está denunciando. Y habla claramente, amén, claramente que Dios juzga el pecado. Hoy en día parece que Dios no juzga el pecado, pero es verdad, Dios juzga el pecado. Y por eso tal vez tenemos tanta irreverencia. Hay personas que se atreven a hacer tantas cosas en el nombre del Señor porque no le tienen temor a Dios. Y deben saber, como Pedro está afirmando en esta carta, que Dios sí juzga el pecado. ¿Y cuáles son los argumentos de Pedro? 3 ejemplos solamente puso. Número 1, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad. Verso 4. Número 2, si Dios no perdonó al mundo antiguo, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 5. Número 3, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra. Versículo 6. ¿Cómo piensan algunos que Dios no juzga el pecado? Gloria al nombre del Señor. Definitivamente Dios juzga el pecado. Y es triste pensar nosotros, llevarnos de estas enseñanzas que andan hoy en día pululando. Amén, que andan hoy en día siendo sembradas como virus en las iglesias, siendo sembradas como pestes, amén, en las congregaciones que están minando lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, los pecadores no escaparán de los juicios de Dios, a menos que se arrepientan. De lo contrario, la destrucción vendrá sobre ellos. Es lo que está declarando Pedro. Y así como declara Pedro, amén, los juicios de Dios, revela de inmediato el carácter de Dios. Versículos 7 a 9. Resalta el carácter de Dios y su justicia, y presenta al justo Lot, el cual, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, afligía cada día su alma. Al igual que nosotros creyentes afligimos nuestra alma y oramos a Dios viendo la nefanda conducta de esta generación. Y en consecuencia, el carácter de Dios se revela en 2 formas. ¿Cómo se revela el carácter de Dios? ¿Cómo se revela la justicia de Dios? De 2 formas. Dicen, amén, muchos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es lo mismo que está diciendo acá. Primero, Dios sabe librar a los justos en el día del juicio. Por eso decimos que Él es amor. Así como lo hizo con Noé. Así como libró a Lot. Amén. Así tanto como libró a su pueblo en Egipto. En los juicios escatológicos de Dios, el justo no sufrirá ningún daño. Y óigase la palabra. Le mencioné juicios escatológicos de Dios. Esta peste no es un juicio escatológico de Dios. Un tsunami, un terremoto no es un juicio escatológico de Dios. En esos juicios, en estas cosas que vemos que son señales del fin, como dice Mateo 24, tanto justos e injustos perecen y seguimos la misma suerte. Pero en el juicio del diluvio
perecieron solamente los impíos. En el juicio en Egipto perecieron únicamente los egipcios, no el pueblo de Dios. Y en Sodoma y Gomorra también los justos fueron librados. Y ahí está la gran conversación que tuvo Abraham con los dos ángeles que iban camino a Sodoma y a Gomorra. Voy a destruir esta ciudad. Y comienza a decirle, ¿por 100 justos la destruirá? No, ciertamente por 100. Ni por 50, ni por 20, ni por 10, ni por 5. Amén. Pero no habían tantos justos en esta ciudad. Y por lo tanto Dios lo que hizo fue extraer, sacar, amén, a los justos de la ciudad antes que sus juicios cayeran sobre ellos. Igualmente, ¿cree usted que la iglesia pasará por la gran tribulación? Si Dios ha mostrado que sabe librar a los justos en el día del juicio, ¿qué piensa usted? La iglesia va a pasar por la gran tribulación como algunos falsos maestros hoy están hablando, o que pasará por la mitad de la gran tribulación. No, hermano. Dios sabe librar al justo en el día del juicio. Eso es lo primero. La justicia de Dios se revela de dos formas. Número 1, Dios sabe librar a los justos en el día del juicio. Número 2, pero reserva al impío para el castigo, como lo hizo en el mundo antiguo. Amén. Que pereció anegado en agua, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, como lo hizo con los egipcios en el Mar Rojo, así también hará con esta generación que, a pesar de que le está siendo predicado el evangelio, se rehúsan a creer en la palabra de Dios. Este es el carácter de Dios, pero también revela el carácter de los falsos maestros, versos 10 al 19. Y da una descripción del carácter de estos falsos maestros, al igual que lo hizo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 1 al 9. Amén. Y como Cristo lo declaró en Mateo 7:20, que dice, por sus frutos los conoceréis. Los falsos maestros no andan como Caín, con una señal en la frente. Yo soy falsos maestros. Amén. No andan señalados así, ni con señales en la frente, ni con señales en la mano. No hay forma de reconocerlo, porque hablan tan bello, hablan tan lindo, hablan de Dios y predican con tanta unción que la persona cree que es unción de Dios y que es autoridad de Dios, pero no lo es, no es autoridad de parte de Dios, porque aunque nosotros prediquemos bajito y Dios está con nosotros, esa es autoridad de parte de Dios, no porque grite, no porque haga espectáculo, amén. Es que tengo la unción del Dios Todopoderoso. No es así. ¿Y cuál es ese carácter? ¿Cómo vamos a conocerlo? Por los frutos, como dijo Jesucristo. Número 1, dice Pedro, viven abiertamente en forma pecaminosa, siguiendo la carne y andan en concupiscencia. Versículo 10. Es increíble. Muchos misioneros que iban antes a República Dominicana, cuando yo vivía allá en Santo Domingo, muy santo, muy ungido, y en privado, en hoteles haciendo y deshaciendo, en las playas haciendo y deshaciendo, como si Dios no lo estuviera mirando, y simplemente decían que no es nada, como los falsos maestros, que Dios es amor y que por lo tanto los juicios de Dios no caerían sobre ellos. Esta creencia que se están levantando, esta liviandad que se están levantando, personas que en privada, amén, viven de forma pecaminosa, es una característica de los falsos maestros. Su vida personal, su vida íntima, no corresponde con su vida pública que ellos están predicando. Santo el nombre del Señor. Versos 10 y 12 y verso 16 son atrevidos y contumaces. Están hablando de las autoridades superiores, de ángeles, de potestades. Están hablando sobre ello de cosas que no entiende, como si fueses animales. Y Pedro predica, ni Jehová, amén, Jehová mismo, hablando contra Satanás, dijo, Jehová te reprenda, amén. Y estos están reprendiendo a Satanás en su propio nombre. Yo te reprendo. Y están declarando en su propio nombre, yo declaro, yo decreto. ¡Wow! Son atrevidos y contumaces, no saben lo que están haciendo. No están pues colocándose por encima de las autoridades espirituales superiores, de ángeles, de arcángeles. Santo el nombre del Señor.
hablan de cosas espirituales que no entiende, dice el apóstol Pedro. Llevan una doble vida, aunque predican a Cristo, aman el gozar de los deleites cada día. Versículo 13. Sus ojos están llenos de adulterio. Versículo 14. Son hipócritas. Su motivo real es el amor al dinero. Versículo 15. Su corazón está habituado a la codicia. Gloria al nombre del Señor. Y muchos dicen, ¿cómo saber si un ministerio es de Dios? Busque la línea de dinero. ¿Qué hacen con los recursos? ¿Cómo saber si una congregación o un líder está formando una secta? Número 1, vea lo que hace el líder, cómo el líder trata a los demás miembros de la congregación. Si él se coloca por encima de los demás miembros de la congregación y simplemente ofende, humilla a los otros, amén, esto lógicamente que es una actitud del anticristo. Número 2, busquen qué hacen con el dinero, con los recursos, amén. Si es simplemente administrado por un grupo y de ahí no sale y es para beneficio de ese líder espiritual, lógicamente que es una secta lo que se está formando y no una congregación santa en la palabra de Dios. Pero ahora todos son congregaciones independientes. Nadie está sujeto a una autoridad o a un líder que lo supervise. No hay supervisión de lo que hacen con sus finanzas, ni tampoco hay censura con lo que ellos predican, ni tampoco hay censura con la actitud y la forma que tratan a los demás hermanos de la congregación. Y recuerda lo que dijo Cristo en Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. Hace una descripción de los falsos maestros en el versículo 13 y versículo 7. Y primero describió su carácter, ahora de forma figurada, de manera gráfica, acorde con Judas capítulo 1, versos 3 a 16, que dice de los falsos maestros: son inmundicias, cosa fea, cosa repugnante que usted ve y no le agrada con sus ojos. Y del griego espiloi, son suciedades. Número 2, son manchas, del griego monois, o sea, defectos, tachaduras. Número 3, son fuentes sin aguas, versículo 17. Y dice Jeremías 2:31, son cisternas rotas que no retienen el agua. Aunque ellos pretenden que tienen vida, están secos, no tienen agua, no tienen poder de Dios, ni tienen tampoco el Espíritu Santo con ellos. Santo el nombre del Señor. Y igualmente los que lo siguen. Y por eso hay tantas unciones, porque no hay poder de Dios real en la iglesia. Amén. La unción de la cachetada. Los hermanos vienen a usted y usted una galleta ungida. ¡Pah! La galleta ungida. La unción de la patada de mula. La unción del chicle ungido, la unción de los pies, la unción de la anguila, la unción del manguerazo. Es que están vacíos, están haciendo espectáculos para atraer a las personas, pero realmente lo que quieren es el amor al dinero. Santo el nombre del Señor. Y piensan que Dios no va a hacer juicio contra el pecado. Y sí, hermano, Dios va a hacer juicio contra el pecado, como el apóstol Pedro lo está exponiendo en estos versos. Por lo tanto, son inmundicias, amén. Son manchas en vuestro ágape. Son fuentes sin agua, dice Pedro. Son nubes impulsadas por tormenta, dice Pedro. Y Judas dice, nubes sin aguas, llevadas de aquí para allá por impetuosos vientos. Santo el nombre del Señor. Judas 3:16 agrega un poco más y nos dice, son árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Son fieras ondas del mal que espuman su propia vergüenza y son estrellas errantes. Qué descripción gráfica más terrible para aquellos que andan predicando herejías y andan predicando cosas extrañas. Y de esta forma Pedro está combatiendo las herejías. ¿Debemos nosotros hoy en día los pastores predicar en contra de las herejías? ¿O simplemente por ética ministerial quedarnos callados, amén, y no denunciar las cosas negativas que se están predicando? Ese sionismo que está predicando en las iglesias evangélicas pentecostales
que cuando usted entra a una congregación, ya los emblemas cristianos han sido quitados de los altares y ahora tenemos emblemas judíos, como si fuesen sinagogas judías. Y Pedro, ¿qué dijo? Pablo, ¿qué dijo acerca de esto? Amén. Todas estas cosas yo las tengo por basura con tal de ganarme a Cristo. ¿Cree usted que si ese judaísmo hubiese seguido, el evangelio llega a nosotros hoy en día? Pablo despojó el evangelio de ese ropaje judío para que el evangelio se haga universal y llegase a todas las naciones. Ahora queremos darle vuelta atrás y queremos volver a esos rudamentos. Hay algunos que están volviendo al islamismo porque están tan perdidos que no saben ni en qué pies están parados y están asociando la doctrina cristiana con la doctrina islámica. Qué pena de estos falsos maestros que no conocen a profundidad la palabra de Dios. Santo el nombre del Señor. Y otros lo están asociando hasta con metafísica, el poder de la mente. Decláralo y será hecho. No es poder de tu mente, el poder no está en ti, el poder está en Dios y por lo tanto órale al Padre y el Padre te lo va a dar en el nombre de Cristo Jesús, como en la antigua. En los caminos de la iglesia primitiva tenemos que andar, santo el nombre del Señor, porque esa es la voluntad del Señor. Y perdone que me emocione, tengo que decirlo de esta forma. Sé que un estudio que se ha convertido en una predicación, gloria al nombre del Señor. Y aquí que fue el apóstol Pedro, su capítulo 2, muy hermoso. Amén. Capítulo 2 de Pedro, versos 20 y 22. Búsquenlo en su Biblia para que lean conjuntamente con nosotros, que son bellísimos. Santo el nombre de Dios. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Pedro? Presenta a sus lectores argumentos sólidos sobre los peligros de apartarse de la verdad, al dejarse seducir por los falsos maestros. Número 1. Quienes habiendo conocido al Señor y Salvador Jesucristo y una vez escaparon de las contaminaciones del mundo. Número 2. Y ahora vuelven a enredarse en contaminaciones. Por lo tanto, declara Pedro, su postrer estado es peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás. Y aquí Pedro cita un ejemplo, cita una ilustración que aclara lo que está diciendo. Se cumple en ellos este proverbio: el perro vuelve a su vómito. Óigase, qué cosa más asquerosa, más repugnante. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Oiga, dos ejemplos bastante repugnantes, asquerosos. Y eso es ante la presencia de Dios después de usted haber conocido a Cristo. Después de usted haber ser limpio con la sangre preciosa de Cristo Jesús y ser lavado, amén, ser vestido con ropa blanca. ¿Cómo vuelve otra vez atrás? Hermano, pero no he vuelto atrás, simplemente he seguido una nueva revelación. Ten cuidado de las nuevas revelaciones que se están levantando. Sé fiel a la palabra genuina de Dios. Y por eso dijo Pablo, si un ángel del cielo, si un ángel desciende del cielo, o aún yo mismo venga predicando un evangelio diferente al que ya le ha sido anunciado, que dice Pablo, sea anatema. Y por lo tanto tenemos que seguir ese consejo de Pablo, amén, de que no hay otro evangelio. No hay dos evangelios como predicaba un hereje aquí en Miami. Que el evangelio de Pedro, que el evangelio de Pablo, que los cristianos siguen el evangelio de Pedro, pero tenemos que seguir el evangelio de Pablo. No hay dos evangelios, hay un solo evangelio. Aunque hay 4 libros que se llaman los evangelios, presentan una sola verdad y absoluta e infalible, que es la palabra de Dios, a la cual tenemos que creer si hemos sido llamados y lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y de esta forma enérgica, el apóstol Pedro termina el 2 capítulo y nos da una introducción, amén, del 3 capítulo, amén, declara, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias. Ahí Pedro sigue textualmente la palabra de Cristo en el Sermón del Monte en Mateo 24:14. Se levantarán falsos maestros y a muchos engañarán. Tú no eres de esos muchos. Tú estás informado por la palabra de Dios, Iglesia de Cristo. Tú no vas a seguir a esos falsos maestros. Tú conoces. Tu fundamento es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es tu fundamento, tú no te vas a dejar mover, porque tú crees lo que dice la palabra de Dios. Estos burladores plantean dos argumentos engañosos acerca de la segunda venida de Cristo. Lo estaban planteando en el tiempo que Pedro escribe esta carta. Dos falacias, dos mentiras. La primera, alegan que todas las cosas permanecen como al principio de la creación y nada cambiará en lo absoluto. Ahí está, capítulo 3, verso 4 al 7. Ese primer argumento es debatido por el apóstol Pedro. Y el segundo argumento, alegan que Dios tarda su promesa indefinidamente respecto a la segunda venida de Cristo, o sea, que Cristo no viene ahora. De esta forma desalentaban a los creyentes. De esta forma el amor de los creyentes iba menguando en plena persecución. Usted decirle que la palabra de Dios no es fiel, en pleno tiempo de crisis, decirle que no son genuinas la palabra de Dios y que esas promesas no se van a cumplir, no es en nombre de Dios que usted está hablando, sino en nombre de Satanás que lo está utilizando. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué certeza plantea Pedro acerca de la venida del Señor? Número uno, en respecto a que el mundo continúa siempre igual, es una enseñanza gnóstica y es también una enseñanza de los griegos que afirmaban que la materia es eterna y que la materia no perece, simplemente la materia evoluciona, cambia de forma, pero la materia siempre ha existido, que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y estos planteaban que el mundo siempre ha existido, la materia siempre ha existido, y por lo tanto, ¿por qué vamos a esperar cambio? El mismo argumento que tenían la generación del mundo antiguo, que decía que nunca había llovido. ¿Y cómo es que Noé está predicando un diluvio si nunca ha caído agua del cielo? Es el argumento que parece sólido y lógico. Pero cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Dios, cuando somos guiados por la palabra de Dios, no te dejes convencer por lógica humana, por argumentos humanos. Por eso Pablo decía, porque mi evangelio no está siendo predicado con humana sabiduría, con argumentos filosóficos, sino con un conocimiento que viene de Dios y con el poder de Dios. Y Pedro dice, no estoy siguiendo fábulas artificiosas. Y estas que está aquí son fábulas artificiosas. ¿Qué dice Pedro? ¿De qué forma Pedro demuestra de manera razonada que este argumento de que el mundo siempre va a continuar igual y que no podemos esperar que el mundo llegue a su fin, que el mundo nunca se va a acabar, decían ellos? Se lo demuestra con este argumento. Primero, que en tiempo antiguo los cielos y la tierra fueron hechos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Segundo, que el mundo de entonces pereció anegado en agua por la palabra de Dios, porque Dios así lo dijo. Y tercero, que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para ser destruidos por fuego en el día del juicio, también por la palabra de Dios. Ahí habla de la absoluta soberanía de Dios. No se trata de lógica, se trata de que Dios es soberano, se trata de que Dios es absoluto, se trata por lo tanto que lo que Dios ha revelado en su palabra se cumplirá tal y como Él lo dice. Amén. Y ese es el argumento de Pablo. Amén, para derribar la falacia de estos falsos maestros que piensan que el mundo jamás será destruido. En los tiempos antiguos, los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. El mundo de entonces pereció anegado en agua por la palabra de Dios. Amén.
y los cielos y la tierra que hoy existen están reservados para ser destruidos en fuego por la palabra de Dios. Y con esto, los creyentes deben estar satisfechos, porque es una respuesta fundamental en la palabra del Señor. Y el segundo argumento, que Dios tarda en su venida. Segunda de Pedro 3, 8, 9. Responde el argumento de la alegada tardanza de la venida del Señor y establece, número 1, que el tiempo para Dios no es igual que el tiempo para los hombres. Y ahí cita al Salmo 94. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Hay un cronos, que es el tiempo humano, y hay un kairos, que es el tiempo de Dios. Y tenemos que andar en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Y por eso dice las Escrituras, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del kairos, Dios envió a su Hijo, nacido mujer y nacido bajo la ley. Y cuando venga el cumplimiento del tiempo, Dios también lo hará. Y cuando los apóstoles preguntaron, Señor, dinos en qué tiempo, en qué crono se van a cumplir estas cosas que tú has dicho, ¿qué le dijo? No toca a vosotros saber los tiempos y las potestades, el crono que el Padre tiene en su sola potestad. Es en el tiempo de Dios que tenemos que andar. La iglesia ha dicho que tienen que estar velando, porque Él vendrá como ladrón en la noche, y por lo tanto no busques el crono, anda en el kairos de Dios. Santo el nombre del Señor. El tiempo para Dios no es igual que para nosotros humanos. Los humanos andamos en el crono porque somos mortales, somos perecederos. Mas tenemos que andar en el kairos. Amén, en el kairos de Dios, en el tiempo que Dios tiene determinado a hacer todas las cosas. Segundo, no se trata de tardanza, sino de misericordia, de amor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 y segunda de Pedro 3:15. Alabado el nombre del Señor. Y de esta forma Él desmiente la teoría, la hipótesis de los falsos maestros de que el Señor tenía su venida estaba retardada indefinidamente. Ahora, ¿cómo el apóstol Pedro describe la venida del Señor y qué va a ocurrir cuando el Señor venga? Los versos 10 en adelante, 10 al 13, hace una descripción vívida, terrible acerca del día del Señor. ¿Cómo vendrá? ¿Cómo será el día del Señor? ¿Y cómo será el fin del mundo? Parece que en la mente de Pedro estaba la misma pregunta. Y tal vez fue el mismo Pedro que le hizo la pregunta a Cristo allá en el monte de los Olivos. Señor, amén, dime cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Parece como que fue Pedro que le hizo la pregunta al Señor y que aquí él mismo se la está contestando. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Y él contesta. Número 1. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sin aviso, sin advertencia. Y lo dice segunda de Pedro 2:10 y también el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Como ladrón en la noche. Amén. 2. Los cielos y la tierra que hoy existen están reservados para el fuego. Versículo 7. Luego habrá cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro 3:13 y también Apocalipsis 21:1. No se trata de un cambio o una modificación de la tierra, sino de una transformación absoluta por medio del fuego. Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán fundidos, dice el apóstol Pedro. Lo vemos en segunda de Pedro 3:10 y verso 12, lo vemos en Apocalipsis 21:1. He aquí vi cielos nuevos y tierra nueva. El primer cielo y la segunda tierra pasaron, ya no existen más. Y por lo tanto, Dios hará una nueva creación. No es una simple purificación, no es una simple transformación, porque hablamos de la tierra antediluviana, la tierra original que fue creada. Luego hablamos de la tierra postdiluviana, pero es la misma tierra. Pero aquí no se trata de los mismos cielos ni de la misma tierra.
amén, todo se fundirá. Y luego, en este capítulo 3, el apóstol Pedro termina con una exhortación final y dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, como le dijo anteriormente, amén, el fin se acerca. Ahora dice: por lo cual, os amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, aspoloi, sin defecto e irreprensible, sin culpa, en paz. Así que nosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, hablando de los falsos maestros, error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No importa que estén predicando otra unción, tú permaneces en tu casa. No importa que estén predicando con un supuesto poder o una supuesta revelación nueva, tú permaneces en la misma revelación que Dios te dio del principio. No cambies. Amén. No caigas de tu firmeza. Amén. Antes bien, creced en la gracia. Y te dijo cómo crecer. Hay 8 pasos para que tú crezcas en Cristo Jesús. Y te lo explicó en el capítulo 1. Que el crecimiento espiritual no sucede automáticamente, sino que requiere arduo trabajo de nuestra parte. Amén. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay 2 responsabilidades. La responsabilidad de creer y la responsabilidad de crecer en la gracia. Y termina con una hermosa doxología. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Santo el nombre del Señor. En conclusión, Pedro nos advierte que no deberíamos estar ociosos ni sin fruto. No debemos sentarnos a esperar el regreso de Cristo, sino vivir con la consigna de que el tiempo es corto y tenemos una tarea importante que realizar. Debemos estar listos para encontrarnos con Cristo en cualquier momento. Si estamos limpios en lo moral y vigilantes espiritualmente, no nos tomará por sorpresa la venida de Cristo Jesús. Al tomar conciencia de que la tierra será envuelta en llamas, usted emplea más tiempo en acumular bienes materiales, o va a emplear más tiempo en esforzarse por cultivar el carácter cristiano, al saber cuál es el destino de esta tierra, amén, que será destruida por las llamas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Construyendo más casas, comprando más vehículos, o vamos a concentrarnos en las cosas espirituales? No debemos sentirnos satisfechos nosotros mismos por el hecho de que Cristo nos haya, amén, no haya regresado todavía. Por el contrario, nuestra vida debe expresar nuestra gran expectativa en su venida y preguntarnos: ¿qué quiero yo estar haciendo cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga, ¿qué estaremos nosotros haciendo? Y tenemos que estar haciendo lo que es la voluntad de Dios. Amén. Santo el nombre del Señor. Esta es la conclusión de este estudio. Quisiera hacer una oración por aquellos que me han escuchado. Gloria al nombre del Señor. Incline su cabeza juntamente con nosotros. Señor, te damos gracias porque tú nos has dirigido en este estudio la de tu palabra. Segunda de Pedro, sus capítulos 1, 2 y 3. Hemos extraído su contenido y le hemos presentado a tu pueblo y a todos los creyentes que están en sintonía con nosotros, que nos escuchan en este momento. ¿Cuál es la palabra que tú nos has dado que yo le trajera, Padre? Como humilde, Señor, canal, oh Padre, para hacer tu voluntad. Como siervo, como dijo el apóstol Pedro, me presento a tus pies, Señor, porque a tus pies siempre quiero estar. Bendice a mis hermanos, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús, y que podamos levantarnos, gloria al nombre del Señor, así como la iglesia cristiana primitiva se levantó a pesar de las persecuciones, porque Satanás no pudo detenerla. Y ahora nosotros nos levantaremos en el nombre de Cristo Jesús con la certeza y la fiabilidad que nos da las Escrituras, confiando en que Cristo viene por segunda vez. Pueblo, Cristo viene. Prepárate porque el fin está cerca. Santo el nombre del Señor.
Y ahora, ya concluyendo, nos permitimos nosotros darle final a esta predicación y vamos a, por lo tanto, a poner un stop a este video. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Bye, bye.